Lección número 5, señales del regreso de Cristo. Muy bien, pues el tiempo que resta es suyo. Bien, un segundito. Muy bienvenidos, un placer juntarnos de nuevo. Ya yo espero el domingo en la tarde para juntarme con ustedes para el estudio de la lección de la semana. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesucristo prometió que volvería. Jesucristo dijo, vuelvo. Él hizo una promesa cierta en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y luego en Hechos 1:7 dice, ahí está, en Hechos 1 dice que Jesús se fue. Los discípulos lo vieron. Más de 120 personas estuvieron ahí en el momento en que Jesucristo ascendió al reino de los cielos y fue recibido por una nube de ángeles. Y también se llevó a humanos que resucitaron cuando el día que él resucitó también. Entonces nosotros sabemos que Cristo viene. Y para hacer ese estudio en esta tarde, para hacer el estudio de las señales del regreso de Cristo, yo les voy a invitar a tener una corta palabra de oración. Acompáñenme, por favor, cerrando los ojos. Te invocamos, oh Espíritu Santo, para que estés con nosotros. Dios Todopoderoso, envía al Espíritu Santo para que nos acompañe en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, ¿cómo comienza la historia? En Mateo 24, de versículo 1 en adelante. ¿A quiénes tenemos en esta tarde? Aquí tenemos a Mildred Lizardo, tenemos a Miguel Ángel Rincón, a la señorita Howard, tenemos a iPhone, que nunca sé quién es, tenemos a Dulce, que está con nosotros, a Amy, que está con nosotros, amigos de Betania. Entonces yo quiero hacer esto más interactivo, y Keila, que acaba de unirse ahora mismo también. Así que bienvenida, Keila. ¿Quién más se unió? Parece que alguien más se unió, pero no me fijé bien. Entonces, vamos a alguien que me lea Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos del 1 hasta el 3. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura. Mateo capítulo 24, versículos del 1 hasta el 3. Mildred Lizardo parece que lo tiene ya. Adelante, sí. Mildred. 24. Versículos del 1 hasta el 3. Ok. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, ¿cómo va la historia? Jesucristo había estado con los discípulos y sus apóstoles en el templo. En Mateo capítulo 23 se da uno de los discursos más duros de Jesucristo. Un encuentro frontal con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes. Una situación difícil. Jesucristo le dijo varias cosas muy duras le dijo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando salen los discípulos, quizá tratando de echarle un poco de agua al vino, bajando la presión, están conversando con Jesucristo, mostrándole todo el templo. Era una joya el templo de Jerusalén. El templo de Herodes era una joya. Tomó 46 años construirlo. Entonces era precioso. Y los discípulos judíos, ellos están orgullosos de su templo y le están mostrando a Jesucristo toda la preciosura de ese templo. Y Jesucristo, que venía de una situación difícil, como ya les dije, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, les está diciendo, les dice, ustedes ven todo esto que está aquí, toda esta piedra, todo esto tan hermoso, no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Los discípulos y los apóstoles se quedaron sorprendidos.
con una declaración de este tipo de su maestro. Así que cuando salen, que van al Monte de los Olivos, se sientan ahí y los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venir? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venir y del fin del siglo? Y ahí Jesucristo procede a mostrarles, a enseñarles, a describirles cuáles serían las señales, tanto de la destrucción de Jerusalén, como también de su regreso, de su segunda venida, del regreso de Jesucristo. La destrucción de Jerusalén se dio en el año 70. Estaba profetizado ya, tanto en el libro de Daniel estaba profetizado que en la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9 del 25 en adelante, que Jerusalén, el templo iba a ser destruido. Eso se dio primero en el año 70 y después en el año 135, el emperador Adriano. Ya no había templo, lo que destruyó en el 135 fue a Jerusalén. Pero en el año 70 tomó a Jerusalén y destruyó, Tito Vespasiano destruyó el templo. No quería él quemarlo, pero sus soldados estaban tan airados que le echaron teas de fuego y eso se quemó todo. Y de eso solamente queda, del templo solamente queda una pared, que es el muro de los lamentos, donde los judíos van a rezar, a orar, al muro de los lamentos. Todo el mundo quería saber cuándo, no solamente los discípulos y los apóstoles querían saber. De hecho, Jesucristo dijo que nadie sabe, solamente Dios. Dios ha reservado para sí. Vamos a leer, alguien que me lea en Hechos capítulo 1, versículo 7. Quiero un voluntario o una voluntaria que me lea Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. ¿Alguien ahí? ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude? Hechos capítulo 1, versículo 7. ¿Nadie? ¿Alguien lo tiene? Hechos capítulo. Dice, Adelante, él Dulce. contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad. En mi versión dice. Exactamente, está bien. Y también lo dice en Mateo 24. Lo dice, el día y la hora nadie sabe sino mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que ha puesto fecha para el regreso de Cristo. La que más cerca nos picó a los adventistas del séptimo día fue Guillermo Miller en el siglo XIX, cuando profetizó, dijo que Jesucristo vendría el 22 de octubre del año de 1844. Y ahí Jesucristo no vino porque es que él lo dijo claramente, nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesucristo sí dio fueron señales de su regreso. Y esas señales están en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, en la moralidad. Vamos a alguien que me busca en Lucas 17, 26 y 27. Lucas 17, 26 y 27. ¿Quién sabe si Mildred se me anima de nuevo y me lee? Sí, lo tengo. Adelante, Mildred. Lucas 21. Oh, 26 y 27. Lucas 21. Perdón, 17. 26. Sí. Lucas 17, 26 y 27. Ok. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ajá. Vamos a leer el siguiente. El 28. Ajá. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y el siguiente? El siguiente 29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Exactamente. Entonces,
No, hasta ahí está bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué? Aquí Jesucristo da como señales de su regreso, que el mundo iba a estar corrompido moralmente. Y utiliza dos eventos que están relatados en la Biblia, que son el diluvio. Cuando el diluvio, la tierra se llenó de maldad, de crímenes, de robo, de odio, se llenó. La gente era tremendamente inmoral, tanto así que Dios decidió raer no raer a la raza humana, sino raer a los malos en ese entonces. Y se encontró que entre toda la gente que vivía en la tierra, 8 personas fueron encontradas aptas o hallaron gracia en los ojos de Dios para continuar viviendo, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Punto. Solamente eso. Y Dios se vio en esa obligación moral de resolver ese problema. También nos encontramos con esta situación con Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? Demasiada abundancia, demasiado de todo. Y la gente, en vez de pensar bien, se corrompió sexualmente. Hay un relato que está en el libro de Génesis, capítulos 19 y 20, donde se habla claramente de que unos ángeles llegaron a buscar a Lot para decirle que salieran, que se retiraran de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué resultó? Que los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra, no las mujeres, los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra fueron a la casa de Lot, a asaltar la casa de Lot, porque ellos querían violar a los ángeles, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Esa ciudad estaba totalmente corrompida. Nosotros estamos viendo ahora, estamos viviendo en un tiempo de ideología de género, estamos viviendo en un tiempo de los movimientos LGBT. Ya no solamente hay sexo de hombre y mujer. Claro, a nivel de ADN solamente hay hombre y mujer. O eres XX o eres XY. Pero el ser humano, al margen de lo que te dice la fisiología, al margen de lo que te dice el cuerpo humano, la anatomía, han decidido que no, que ellos quieren ir más allá. Y ahora usted tiene lesbianas, tiene gays, transexuales, tiene de todo. De hecho, ya hay no binarios, hay muchísimas cosas, muchísimos tipos de transgresiones sexuales. Y esa es una de las señales precisamente del pronto regreso de Jesucristo. Y no es que no hayan habido en todo el tiempo, claro que han habido homosexuales y lesbianas, transexuales no, porque transvestis sí, pero transexuales de los que se operan y se ponen hormonas, ese tipo de cosas, han habido siempre. Pero no al nivel que hay ahora. Y por eso Jesucristo señaló que esto era una de las señales de su regreso. También nos encontramos con la ideología de género, en la cual se quiere doctrinar a los niños desde pequeños para que no se sientan conformes con el sexo con que ellos vinieron, con el género con el cual ellos vinieron, sino que decidan llevarse de todas las emociones y todas las cosas que deben ser puestas en sujeción a la voluntad de Dios. Pero el enemigo ha hecho que la gente vea eso bien. ¿Para qué? Con el fin de que se pierdan. Y esas son de las cosas que Jesucristo, lamentablemente, son de las cosas, de las señales del regreso de Cristo. Otra de las señales que está muy de moda es la angustia. Vamos a leer en Lucas, capítulo 21, versos 25 y 26. ¿Quién me busca, por favor? Lucas 21, versos 25 y 26. Leani, anímate, a ver si lo tienes ahí. Lucas 21, versos 25. Adelante, Keila, adelante. 25, 21, Lucas 25. 21, 25 y 26. Capítulo 25. 21, exactamente. Ajá. Sí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, hasta ahora
ustedes recuerdan, creo que fue en el 2013, el gran maremoto que hubo por Bali, que hubo en el Pacífico, por ahí, que mató 300,000 personas. Ustedes recuerdan en el año 2010, el terremoto de Haití, que también mató entre 250 y 300,000 personas. Y ahora, la situación del coronavirus, la crisis económica, en República Dominicana solamente más de 1.100.000 personas han perdido sus empleos. Y en los Estados Unidos, millones de personas están llenando cada semana están llenando la solicitud de auxilio de desempleo. Entonces, hay una situación angustiosa en el mundo. Y esas son señales del regreso de Jesucristo. Pero ahora vamos a llenar las preguntas que están en la fe de Jesús. Ya nosotros sabemos, la pregunta número 1, ¿qué pregunta hicieron los discípulos a Jesús? Mateo 24:3, ya lo leímos. ¿Qué señal habrán de estas cosas y de tu venida y del fin del mundo? Eso preguntaron los discípulos. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Jesucristo dijo en Mateo 24:36 que solo Dios, el Padre, sabe la hora en que Jesucristo ha de regresar. Por eso, cada vez que alguien le esté diciendo a ustedes que Jesucristo viene en mayo del 2021, que Jesucristo viene en el año 2031, son falsos profetas, porque solamente Dios sabe. De hecho, Jesucristo dijo que ni siquiera los ángeles saben. Y aquí hay seres humanos que estamos diciendo o pretendiendo decir en qué fecha, haciendo cálculos y cosas así, buscando códigos en la Biblia o haciendo cálculos con los judíos y con el calendario judío para decir en qué fecha va a terminar el mundo. Dios fue claro, tácito, nítido, transparente. Solamente el Padre sabe. Solamente el Padre sabe. De hecho, hay una tradición judía del Antiguo Testamento, del tiempo de Jesús, en la cual, y es muy interesante, el Padre siempre era quien decidía cuándo iba a ser la fecha. Los novios se comprometían. Y después que se hacía el compromiso, entonces el padre del novio, le asignaba al novio una porción de tierra. En esa porción de tierra, entonces, el novio construía la casa donde iba a vivir con su novia, con su prometida. El padre verificaba constantemente el estado de avance de la construcción. Cuando la construcción estaba lista, cuando la construcción ya estaba completamente terminada, entonces el padre le decía al hijo, bien, ahora van a ser tus bodas. Vamos a celebrar las bodas porque ya la casa está lista. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso, porque Jesucristo fue a preparar un hogar para nosotros para poder vivir con Él en el reino de los cielos y luego en la tierra nueva. Por eso Jesucristo dijo, solo el Padre sabe, porque el Padre es quien dice, ya está todo listo, ya puedes ir a buscar a tu prometida, a tu novia. Entonces, ciertamente no tenemos una fecha y mucha gente se preocupa, pero la tercera pregunta es, ¿estamos nosotros en oscuridad o ciegos con respecto al regreso de Cristo? No tenemos ninguna idea de cuándo Cristo va a regresar. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. A ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. ¿Nadie lo tiene? Entonces yo lo busco. Sí, yo lo tengo. Adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, porque aquel día os
sorprenda como ladrón. Exactamente, nosotros no estamos en tinieblas. Ya nosotros hablamos de la situación moral en que iba a estar el mundo cuando Jesucristo regresara. Y ahora hay mucha corrupción moral, mucha corrupción moral. De hecho, de las cosas terribles que yo he estado escuchando recientemente, es que hay gente en algunos países que están pidiendo que se legalice la pedofilia para que adultos, digo, aquí también hay niñas que se casan a los 12, a los 13 años, y eso es pedofilia. Aquí en este país todavía se admite el matrimonio infantil, pero el matrimonio infantil es pedofilia. ¿Por qué? Porque una niña de 12, de 13 años no está en condiciones de tomar una decisión, no está madura para una decisión como es el matrimonio. Claro que antes las casaban así, pero el mundo ha ido avanzando. El mundo ha ido avanzando. Entonces, ¿qué señales más? Eso también indica la corrupción moral que hay, pero hay gente que quiere eso. De hecho, también ahora hay matrimonios poliamorosos, que es lo mismo que poligamia, donde un hombre se casa con 2 mujeres o con 3 mujeres y viven en la misma casa, o se casan 2 hombres con una mujer y viven los 3 juntos. O sea, da vergüenza, me da apuro mencionar la corrupción que se está viviendo en el mundo en la actualidad moralmente. Y en cuanto a la angustia, los psicólogos y los psiquiatras tienen los consultorios llenos. De hecho, yo debía haber estudiado psicología, mejor me fuera quizá mejor que como me va con este trabajo que yo tengo ahora, o que tengo hace un tiempo. Entonces, la situación está llevando a la gente a la ansiedad, a la desesperación. Y es peor aún todavía para aquellos que no creen en Dios. Porque al no creer en Dios no tienen fe, no tienen esperanza. Y es posible que tengan una visión distorsionada de lo que es el amor. Vamos ahora a más señales. Vamos a Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Alguien, por favor, que se anima y me lea. Fátima, Keila, si ya leyó. Leyani, está por ahí Leyani, que nos pueda ayudar, o Mildred, que nos puedan ayudar leyendo. Sí, aquí lo tengo. Ok, Mildred, adelante. 24, 6 al 7. 6 y 7, sí. 6 y 7. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Así es que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Quizás no hay una gran guerra ahora como la Segunda Guerra Mundial o como la guerra de Vietnam. Quizás no hay una gran guerra como la Primera Guerra Mundial o como la guerra entre los árabes y los israelíes. Pero hay muchas guerras, muchas guerritas en el mundo. Y hay rumores de guerra. Por ejemplo, China y los Estados Unidos están peleando diferentes tipos de guerra. No están todavía en una guerra militar, tirándose cañonazos y misiles, pero están haciendo un pulseo grande en el mar del sur de China. ¿Por qué? Porque China quiere ser la primera potencia, quiere expandirse, y los Estados Unidos no están en permitírselo, ni económicamente, ni militarmente, ni políticamente. Entonces China y Estados Unidos están peleando ahora mismo 2 guerras. La guerra comercial, que le están peleando con aranceles, o sea, con impuestos de aduanas, y la están peleando políticamente, buscando socios que los apoyen. Y hay una retórica, un discurso duro de los Estados Unidos diciendo que el Partido Comunista Chino es enemigo del mundo y todo eso. Es posible que lo sea, pero nosotros no tenemos esa garantía y esa seguridad. Pero también habla de pestilencias. Y nosotros estamos viviendo ahora una tremenda pestilencia, que es el COVID-19. Y antes estuvo el SARS, antes estuvo el ébola, y todavía siguen la chikungunya, el dengue, la influenza. Todo eso junto se está moviendo alrededor de nosotros. Y todo eso nos tiene acorralados. Nos tiene acorralados.
Solo en los Estados Unidos han muerto desde marzo para acá, han muerto más de 186,000 personas del coronavirus. 186,000 personas. En República Dominicana, de 1 de marzo para acá, han muerto más de 1,800 personas de coronavirus. Y en el mundo entero, pasa de 500,600,000 muertos por el coronavirus solamente desde febrero o desde enero hasta ayer. Entonces, estamos acorralados por las enfermedades, por las pestilencias y del hambre. Quizá usted no se está dando cuenta, porque quizá usted ya comió, pero hay países donde hay una hambre extrema. Niños famélicos, flacos, con el barrigón lleno de parásitos, porque no tienen comida. Y Naciones Unidas y la Iglesia Adventista y otras congregaciones tienen que ir a llevarles comida para que coman, porque en su país hay guerras o en sus países hay sequías terribles y la gente no tiene que comer, no tiene. Así que esa es la situación que iba a prevalecer para el regreso de Jesucristo. Pero también iban a haber situaciones en el mundo social. Vamos a Santiago capítulo 5, versos 1 al 5. Voy a ver si Lianni está por ahí. Lianni no me responde. Está bien. Vamos a ver. Yo lo tengo. Adelante entonces. ¿Quién lo tiene? Adelante. Santiago 5, 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Hasta dónde? Escúchame. 1 al 5. Hasta el 5. Sí. Vuestras riquezas están podridas. Que se me cerró. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la situación que estamos viviendo. Yo conozco gente que tiene que trabajar en Estados Unidos, tiene que hacer 3 trabajos para que lo que ganan les sirva para llegar a fin de mes. Y no es que van a pasear ni a vivir una vida de lujos. No. No. Es para comer, para pagar renta, para comer. Esa es la situación que se vive en la mayoría de la gente en Estados Unidos. Pero en República Dominicana no se diga más. En la República Dominicana, el 60% de la gente que trabaja gana menos de 20,000 pesos mensuales. Y yo me pregunto, ¿cómo vive una gente con 20,000 pesos mensuales? ¿Cómo puede llegar a fin de mes? Y trabaja la mujer, y trabaja el esposo, y alguno de los hijos trabaja también buscándosela. Y la gente tiene que vivir inventando y endeudándose. Y sin embargo, lo que quieren los ricos es pagar menos. Hablan que no, que la cosa está difícil, que está dura y que hay que rebajar los salarios. Y que hay que pagar menos, que el hombre tiene que trabajar más, o la persona tiene que trabajar más, pero tiene que ganar menos. De hecho, estadísticas de aquí dominicanas dicen que desde el año 2000 para acá, la productividad del obrero dominicano, la productividad, o sea, lo que produce el obrero dominicano se ha incrementado en un 50%. O sea que lo que producía el trabajo, la rentabilidad que deja un obrero dominicano del año 2000 al año 2019 creció en un 50%. Sin embargo, el poder adquisitivo, lo que él podía comprar con su salario, ha bajado un 30%.
O sea que el obrero produce más y puede comprar menos. Entonces necesita buscar más dinero, trabajar más, hacer más cosas. Y sin embargo le quiere modificar el código de trabajo para no darle ni preaviso, ni cesantía, ni nada de eso. Y por eso es que ahí está en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. Pero también hay otro versículo que habla acerca, en Isaías está, de la gente que compra casa, compra casa, compra casa, compra casa y sube los alquileres. De la gente que falsea la balanza para robarte 1 onza, 2 onzas en cada libra, o que te vende productos que ya están pasados. O sea, nosotros estamos viviendo esa condición social y la gente tiene que tirarse a la calle a protestar y la gente tiene que exigir sus derechos y muchos mueren peleando porque los que tienen quieren tratar al que no tiene como si fuera un trapo desechable. Y por eso hay gente peleando en la calle. Dame el 30% de mi AFP para yo poder subsistir bien en este tiempo. Pero tampoco se lo quieren dar. Entonces, es una situación difícil, sumamente difícil, pero que ya estaba profetizada como parte de los eventos del tiempo del fin. ¿Y cómo iba a ser la gente cuando Cristo venga? ¿Cuál sería la condición de la persona, del carácter de la gente cuando Cristo viniera? Yo quiero a alguien que me lea en 2 de Timoteo 3, versos 1 hasta el 5. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 hasta el 5. A ver, un o una valiente que me lea. 2 de Timoteo 3, 1 hasta el 5. ¿Nadie? Segundo de Timoteo. 3, 1 hasta el 5. Léalo al paso y vaya pensando en gente así. 2 de Timoteo 3, 1 hasta el 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así es la gente ahora. Y tienen apoyo de los coaches y de los psicólogos. Ámate a ti mismo, dicen. Ámate a ti mismo. Y ahí dice que habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces hay gente que los está animando a que sean así. Crueles, intemperantes. O sea, intemperantes que beben y comen como cosa loca. Que no tendrán ningún tipo de respeto por desobedientes a los padres. Y ahora ya no se puede dar una pela en este mundo, te meten preso, ya no se puede, pero los muchachitos pueden ser desobedientes, muchísimas cosas suceden. O sea, este es el mundo del tiempo del fin. 2 de Timoteo 3, versos del 1 hasta el 5, ahí está. Ahí está la condición del carácter de los seres humanos, está descrita, gracias a Dios, está descrita en 2 de Timoteo 3, del 1 hasta el 5. Observe con detenimiento a la gente a su alrededor. Mire a la gente que les rodea. Y dígame usted si usted no encuentra una gran mayoría de personas que cumplen alguna o varias o todas de esas características que está señalando el apóstol Pablo. Y con respecto a la ciencia, en Daniel 12, versículo 4 dice que la gente correría de aquí para allá y la ciencia sería aumentada. Antes era muy difícil ir de un lugar a otro. Yo tengo un trabajo que me ha permitido ir muchas veces de un lugar a otro. Y a veces me paso 8 horas y media sentado en un avión. Digo, sentado no, porque yo me paro a caminar por los pasillos para ayudar a la circulación de la sangre y todo eso.
pero a veces 2 y 3 veces en el año me ha tocado hacer vuelos, 5 o 6 veces, vuelos de 8 horas y media en un avión. Y la gente se mueve, y ya la gente decide, el año que viene voy para Egipto, o el año que viene voy para China, o dentro de 3 meses me voy a ver qué es lo que hay en Japón. La gente correría de aquí para allá. Y más aún, dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentaría. Dígame usted si en el año de 1950 la gente pensaba, o la gente común pensaba, que íbamos a poder tener una videoconferencia como esta, donde íbamos a estar conversando. Ustedes iban a estar mirándome a mí. Ah, claro. No sé si ustedes recuerdan los muñequitos de Dick Tracy. ¿Alguien vio los muñequitos de Dick Tracy? ¿Alguien los recuerda? ¿Quién los recuerda aquí en este grupo? Yo, ¿Usted lo recuerda? sí, Dick Tracy tenía un reloj, Dick Tracy. sí. Yo tengo un reloj de eso ahora, que yo hablo por teléfono Ah, por el reloj. Dick Yo Tracy lo llamando a recuerdo Ejemplo también. Gómez. ¿Quién Yo lo lo recuerda? Sí, yo lo recuerdo. Ah, ¿verdad que sí? Sí. Lo recuerdo. No me recuerdo. Exactamente. Y entonces él llamaba por el reloj, llamaba a Ejemplo Gómez. Dick Tracy llamando a Ejemplo Gómez. Yo tengo un reloj de eso y funciona. Pero también, no sé, ustedes no tienen tantos años como yo, quizá Miguel Ángel sí lo tenga, de los supersónicos, unos muñequitos que daban de los supersónicos. Ya hay, los japoneses mostraron la semana pasada un carro que vuela. Entonces la gente va a poder comprar un carro que va a volar en vez de andar por la calle. Todas esas cosas que se pensaban que eran fantasías, ahora están sucediendo. La ciencia se ha aumentado. Julio Verne fue un escritor francés. En el siglo XIX escribió un libro titulado, una novela titulada De la Tierra a la Luna, en la cual se relataba el viaje de un ser humano, de unos hombres que fueron en un cohete desde la Tierra hasta la Luna. En julio del año de 1969, en la nave Apolo 11, Neil Armstrong y otros 2 astronautas más fueron a la Luna. Uno se quedó en el módulo arriba, en órbita, pero Neil Armstrong y otro más de astronautas americanos caminaron en la Luna. O sea, todas las cosas que la gente no pensaba o se imaginaba que eran muy fabulosas para suceder, la ciencia humana las ha hecho acontecer. Y también esa es una señal del tiempo del fin, del regreso de Jesucristo. Hay señales que se han cumplido también en los astros, señales tremendas que se han dado. Entonces, nosotros, mis hermanos y amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin, moralmente, políticamente, económicamente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de cómo es el carácter de la gente. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo primero que es estar atento a las señales de los tiempos. Ustedes, yo les voy a dejar de tarea que se lean a Mateo capítulo 24 y a Lucas capítulo 17 y Lucas capítulo 21. Léanse eso de tarea. Y si tienen alguna pregunta el domingo próximo, me la hacen. Y en segundo lugar, tenemos que velar y estar apercibidos. Cada vez que yo leo la prensa o veo situaciones que se están dando en internet, de guerras, de problemas políticos, geopolíticos, la relación Estados Unidos-China, Rusia, la Unión Europea con Estados Unidos, yo estoy atento, muy atento. ¿Por qué? Porque son señales que Jesucristo dijo que iban a anunciar su regreso. Así que yo les invito a creer que Jesús vendrá muy pronto. Y yo les invito a decidir prepararse para estar listos e ir con Jesús al cielo y luego a la tierra nueva. ¿Por qué? Porque las evidencias son claras, son palpables, son tangibles. Y nosotros debemos estar listos para el regreso de Cristo. Hay gente que dice, no, porque yo estoy oyendo que Jesucristo viene desde hace mucho. Claro, sí, pero vamos a buscar aquí ya para terminar, porque hoy sí me pasé de verdad. Hoy sí me pasé, se me fue el tiempo, me entusiasmé hablando.
Y yo no soy un hombre que habla mucho, pero cuando digo que voy a hablar, hay que dejarme el espacio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a comenzar a leer desde el versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso lo escribió Pedro. Pedro vio a Jesucristo crucificado. Pedro vio a Jesucristo resucitado. Pedro vio a Jesucristo ascendiendo al cielo. Y es Él quien nos dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Dios está llamando gente a la salvación. Y en esta tarde, noche ya, te está llamando a ti, la está llamando, lo está llamando a usted, para que eche su suerte con Cristo, para que sea salvo y para que no sufra la perdición de la gente que está viviendo sin Dios, sin esperanza, sin consuelo y sin prepararse para vivir con Cristo. Los invito a tener una palabra de oración. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición del estudio de tu palabra. Bendícenos con tu presencia. Llena los corazones de fe, de esperanza, de amor por ti. Y ayúdanos a prepararnos para el regreso de Jesucristo. Es en el nombre y por los méritos de Jesucristo que lo suplicamos, dándote las gracias. Amén.